Saludos afectuosos y cordiales a todos los presentes y a todos los que se integran a este estudio por las redes sociales. Sean todos bienvenidos. Por favor, tener todos la Biblia en sus manos para este estudio. En esta ocasión vamos a estudiar Daniel capítulo 12, segunda parte, con el título El tiempo del fin. Vamos a estudiar desde los versículos 3 al 11 del capítulo 12 de Daniel. Antes de empezar el estudio, vamos a tener una palabra de oración, pidiendo la dirección de este estudio a nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos agradecidos porque vamos a estudiar tu palabra en esta oportunidad. Necesitamos tu dirección y tu consejo, y que abramos nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra y difundir el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que nosotros podamos ingresar por fe al lugar santísimo donde está Cristo Jesús, siendo nuestro abogado y sumo sacerdote para la expiación de nuestros pecados. Y tenemos la bendita esperanza de la pronta venida de Jesús, que es inminente su venida y que tenemos que prepararnos cada día. Derrama el Espíritu Santo sobre tu pueblo y que podamos manifestar los frutos del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo nos haga recordar lo que estudiamos y aprendemos de tu palabra y del Espíritu de profecía. Te damos gracias por todo, Señor, te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar el estudio leyendo en la Biblia, Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel 12:3 dice lo siguiente: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Cuando pienso en las palabras de Daniel, me sorprendo a mí misma, dice la profeta, despierta en la noche y repitiéndolas una y otra vez. Mirad el sol y las estrellas puestos en orden en los cielos y conocidos por sus nombres. El Señor dice, los que enseñan la justicia a la multitud brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. A fin de determinar cuán importantes son los intereses que entraña la conversión del alma del error a la verdad, debemos apreciar el valor de la inmortalidad, debemos comprender cuán terribles son los dolores de la segunda muerte. Debemos apreciar el honor y la gloria que aguardan a los redimidos y entender lo que es vivir en la presencia de aquel que murió para poder elevar y ennoblecer a los hombres y dar al vencedor una diadema real. Las mentes finitas no pueden estimar plenamente el valor de un alma. Con cuánta gratitud recordarán los rescatados y glorificados a aquellos que hayan sido instrumentos de su salvación. Nadie lamentará entonces sus esfuerzos abnegados y labores perseverantes, su paciencia, su longanimidad y fervientes anhelos por las almas que podrían haberse perdido si hubiera descuidado su deber o hubiese cansado de hacer el bien. Entonces los que sean dignos de ir vestidos de blanco se hallarán reunidos en el redil del gran pastor, repito. Entonces los que sean dignos de ir vestidos de blanco se hallarán reunidos en el redil del gran pastor. Desde su trono el Cordero saludará al obrero fiel y al alma salvada por su labor, y los conducirá al árbol de la vida y a la fuente de aguas vivas. Con qué gozo contemplará su siervo de Cristo esos redimidos. Con qué gozo contemplará el siervo de Cristo esos redimidos que podrán compartir la gloria de su Redentor. Cuanto más precioso será el cielo para los que hayan sido fieles en la obra de salvar almas.
Esto lo encontramos en Maranata, página 328. Verdades preciosas, vitales verdades están ligadas al bienestar de los hombres en esta vida y en la eternidad. Juan 17:17. La palabra de Dios debe ser practicada. Ella vivirá y permanecerá para siempre. Mientras en las ambiciones del mundo, los proyectos del mundo y los grandes planes y propósitos de los hombres perecerán como hierba, ellos, aquellos que sean sabios, brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia como estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Esto está en el tomo 7 de los Testimonios para la Iglesia, página 249. Especial aplicación tiene este versículo para los que vivan al final de la historia de esta tierra. Cristo a través del profeta Juan declara: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Aquellos que prediquen y vivan la justicia de Cristo expresada en el cumplimiento de su santa ley, aquellos que guardan el sábado y descansen por fe en las obras del Señor, aquellos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Durante el pacto de paz, Dios derramará su Espíritu Santo sobre ellos en señal de aceptación por toda la eternidad. El alma convertida vive en Cristo, sus tinieblas pasan y una nueva y celestial luz alumbra su alma. El que gana almas es sabio, y los sabios brillarán como la luz del firmamento, y los que enseñan la justicia a muchos serán como las estrellas que permanecen para siempre. Lo que se hace mediante la cooperación de los hombres con Dios es una obra que nunca perecerá, sino que permanecerá por las edades eternas. Aquel que hace de Dios su sabiduría, que crece a la estatua plena de un hombre en Cristo Jesús, estará ante los reyes, ante los así llamados hombres grandes de la tierra, y mostrará las glorias de aquel que lo ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. La ciencia y la literatura no pueden introducir a la mente anublada de los hombres la luz que trae el Evangelio glorioso del Dios del Hijo de Dios. Repito, la ciencia y la literatura no pueden introducir a la mente anublada de los hombres la luz que trae el Evangelio glorioso del Hijo de Dios. Únicamente el Hijo de Dios puede realizar la gran obra de iluminar el alma. Con razón Pablo exclama: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, pues es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. El Evangelio de Cristo se torna en personalidad de aquellos que creen y los hace epístolas vivientes, conocidas y leídas por todos los hombres. De esta manera, la levadura de la piedad se transmite a la multitud. Las inteligencias celestiales son capaces de discernir los verdaderos elementos de la grandeza de carácter, pues solo la piedad es estimada como eficiencia para con Dios. Cada brillante estrella que Dios ha colocado en los cielos obedece sus órdenes y da su característica medida de luz en embellecer los cielos por la noche. Repito, cada brillante estrella que Dios ha colocado en los cielos obedece sus órdenes y da su característica medida de luz para embellecer los cielos por la noche. Asimismo, que cada alma convertida refleje la medida de luz que le fue dada, y a medida que refulgía, aumentará la luz y se hará más brillante.
Dad vuestra luz, emitid vuestros rayos reflejados desde el cielo. Oh hija de Sión, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Carta 38 del año de 1890. Cuando Cristo vino al mundo, las tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad los pueblos. Los oráculos vivientes de Dios rápidamente se estaban convirtiendo en letra muerta. La apacible vocecita de Dios era oída solo a veces por los más consagrados adoradores, pues había sido abrumada y silenciada por los dogmas, las máximas y las tradiciones de los hombres. Las largas y enredadas explicaciones de los sacerdotes convertían en misterioso, confuso e incierto lo que era completamente sencillo y simple. Las argumentaciones de las sectas rivales confundían el entendimiento y sus doctrinas se hallaban completamente apartadas de la teoría correcta de la verdad. La verdad contemplada desde el cielo a los hijos de los hombres, pero no hallaba respuesta, pues tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad los pueblos. Si la oscuridad del error que ocultaba la gloria de Dios de la vista de los hombres tenía que ser despejada, la luz de la verdad debía brillar en medio de las tinieblas morales del mundo. En los concilios de Dios se había decretado que el unigénito Hijo de Dios debía abandonar su excelso gobierno celestial, que debía revestir su dignidad con humanidad y venir al mundo. Ningún esplendor externo debía acompañar sus pisadas, salvo el de la virtud, la misericordia, la bondad y la verdad, pues tenía que representar ante el mundo los atributos del carácter de Dios. Sin embargo, el mundo, que no estaba habituado a contemplar la verdad, se volvió de la luz a las tinieblas del error, pues su gusto depravado prefería el error antes que la verdad. Esto está en la Review and Herald del 6 de agosto de 1895. A menudo el Señor me ha dado una visión de la situación y de lo que necesitan las joyas dispersas que no han venido todavía a la luz de la verdad presente, y me ha mostrado que los mensajeros debieran dirigirse hacia ellas tan rápidamente como les sea posible a fin de darles la luz. Muchos de los que nos rodean necesitan tan solo que se les quiten sus prejuicios y se les presenten las evidencias de nuestra posición actual de acuerdo con la palabra, y recibirán gozosamente la verdad presente. Repito, muchos de los que nos rodean necesitan tan solo que se les quiten sus prejuicios y se les presenten las evidencias de nuestra posición actual de acuerdo con la palabra, y recibirán gozosamente la verdad presente. Los mensajeros deben velar por las almas como quienes han de dar cuenta. La suya debe ser una vida de trabajo y angustia de espíritu, mientras pesa sobre ellos la carga de la preciosa causa de Cristo, tantas veces perjudicada. Tendrán que poner a un lado los intereses y las comodidades del mundo y procurar en primer lugar hacer cuanto puedan para hacer progresar la causa de la verdad presente y salvar a las almas que perecen. Ellos obtendrán también una rica recompensa en las coronas de su regocijo. Aquellos a quienes hayan rescatado y salvado finalmente resplandecerán siempre como estrellas, y durante toda la eternidad tendrán la satisfacción de haber hecho lo que podían en la presentación de la verdad en su pureza y hermosura, de manera que hubo almas que se enamoraron de ella, fueron santificadas por ella y aprovecharon
el inestimable privilegio de ser enriquecidas, lavadas en la sangre del Cordero y redimidas para Dios. Esto lo encontramos en Primeros Escritos, página 61. Asumo solo la obra de mi vida en plena confianza de que mi Redentor estará conmigo. Solo queda un poco de tiempo para luchar. Entonces Cristo vendrá y esta escena de conflicto terminará. Entonces nuestros últimos esfuerzos se habrán realizado en nuestro trabajo para Cristo y en el avance de su reino. Algunos que han estado al frente de la batalla resistiendo celosamente la incursión del mal caen en el puesto del deber. Los vivientes ven con tristeza a los héroes caídos, pero no hay tiempo de dejar de trabajar. Los tales deben cerrar las filas, levantar la bandera de la mano paralizada por la muerte y con renovada energía vindicar la verdad y la honra de Cristo. Como nunca antes se debe resistir al pecado contra las potestades de las tinieblas. El tiempo demanda actividad resuelta y enérgica de parte de los que creen la verdad. Si el tiempo parece largo en nuestra espera del libertador, si doblados por la aflicción y agotados por el trabajo, nos sentimos impacientes por no recibir un honorable reposo de la guerra, recordemos y detenga el recuerdo cada murmuración que somos puestos de la tierra para afrontar tormentas y conflictos, para perfeccionar el carácter cristiano, para relacionarnos mejor con nuestro Padre Dios y con Cristo nuestro hermano mayor, y para trabajar por el Maestro en ganar muchas almas para Cristo. Los sabios resplandecerán como el firmamento y los que enseñan la justicia a muchos como las estrellas a perpetua eternidad. Esto lo encontramos en el tomo 1 de los Testimonios para la Iglesia, páginas 111 y 112. Me siento instada por el Espíritu del Señor a deciros que ahora es vuestro día de privilegio, de confianza, de bendición. ¿Lo aprovecharéis? ¿Estáis trabajando para la gloria de Dios o por intereses egoístas? ¿Estáis pensando mayormente en las perspectivas brillantes del éxito mundanal que os puedan proporcionar satisfacción y ganancia financiera? En tal caso os veréis chasqueados acerbamente, pero si procuráis vivir una vida pura y santa y aprendéis diariamente en la escuela de Cristo las lecciones que os ha invitado a aprender, y sois mansos y humildes de corazón, entonces tendréis una paz que no podrá cambiar ninguna circunstancia de este mundo. La vida que se vive en Cristo es una vida llena de reposo. La inquietud, el descontento y la agitación revelan la ausencia del Salvador. Si hacéis entrar a Jesús en vuestra vida, ésta llenará de obras buenas y nobles para el Maestro. Os olvidaréis de servicios a vosotros mismos y viviréis siempre más cerca del amado Salvador. Vuestro carácter se volverá semejante al de Cristo, y cuantos os rodeen conocerán que habéis estado con Jesús y aprendido de Él. Cada uno posee en sí mismo la fuente de su propia felicidad o desgracia. Si quiere, puede elevarse por encima del bajo sentimentalismo que constituye la experiencia de muchos, pero mientras esté henchido de sí mismo, nada puede hacer el Señor para él. Satanás nos presentará proyectos ambiciosos para deslumbrar nuestros sentidos, pero debemos recordar siempre el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Llenad esta vida
con todas las buenas obras que os sea posible hacer. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñen a justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:3. Esto lo encontramos en el tomo 2 de Joyas de los Testimonios, páginas 189 y 190. El ejemplo de Adán y Eva está ante nosotros. Fue una prueba muy ligera la que fue dada a nuestros primeros padres, pero ellos transgredieron el mandamiento de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Las compuertas de angustia fueron abiertas para con nuestro mundo. Con este ejemplo de desobediencia y sus resultados ante nosotros, debiéramos temer el transgredir la ley de Dios. Debiéramos guardar sus mandamientos y guardarlos como la niña de nuestros ojos, pues Cristo Jesús nos ama con un amor que es infinito. En el servicio de Dios, al procurar salvar a aquellos por quienes Cristo ha muerto, encontraremos a aquellos cuyos corazones endurecidos están cerrados a la luz. Pero ¿nos desanimaremos a causa de esto? ¿Acaso Cristo no tuvo que soportar las burlas de los incrédulos? ¿Nos quejaremos si somos llamados a sufrir reproche? Si un alma se salva mediante nuestra influencia, seremos ampliamente recompensados los esfuerzos que podamos hacer. Si una alma se salva mediante nuestra influencia, seremos ampliamente recompensados por los esfuerzos que podamos hacer. Cuando la lucha termine, si hay almas en el cielo mediante nuestra influencia, escucharemos la bendición celestial. Bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuán esencial es que cada uno hiciera lo mejor posible en su uso de los talentos dados y sirva a Dios con corazón íntegro, pues los sabios resplandecerán como el firmamento y los que enseñan la justicia a muchos como las estrellas a perpetua eternidad. Esto está en la Review and Herald del 13 de septiembre de 1892. ¿Quién de nosotros no desearía entrar por los portales de la ciudad celestial y oír de los labios del Rey las benditas palabras: entra en el gozo de tu Señor? ¿Y cuál es el gozo de nuestro Señor? Es el gozo de ver almas salvadas en el reino de gloria mediante su sacrificio. Los santos son participantes con Él en este gozo, pues hay almas que han sido salvas mediante su influencia. Los sabios resplandecerán como el firmamento y los que enseñan la justicia a muchos como las estrellas a perpetua eternidad. ¿No es este suficiente gozo? Esto lo encontramos en Señales de los Tiempos del 3 de noviembre de 1887. Las almas están pereciendo en todos nuestros contornos. ¿Y qué estáis haciendo, mis jóvenes amigos, para ganar almas para Cristo? ¿O que utilizaríais vuestras facultades mentales para acercaros a los pecadores, para que pudierais ganar, aunque fuera un alma, al camino de la justicia? ¡Qué pensamiento! Un alma que alabe a Dios por la eternidad, un alma que goce de felicidad y vida eterna, una gema en vuestra corona que brille para siempre. Pero podréis ser capaces, por la gracia de Cristo, de ganar más de una del pecado de la santidad. Repito, una gema en vuestra corona que brille para siempre, pero podréis ser capaces
por la gracia de Cristo, de ganar más de una del pecado a la santidad, y vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Mediante el profeta Daniel, el Señor declara que los que enseñan la justicia a muchos resplandecerán como el firmamento a perpetua eternidad. Esto está en el Instructor de los Jóvenes del 1 de enero de 1907. Ahora vamos a pasar a la Biblia, a Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4 dice lo siguiente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. Repito, así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En ese tiempo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Los impíos obrarán impíamente, ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo: cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios, y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Estamos viviendo en el tiempo del fin. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida de nuestro Señor en gloria está cercana. Esto lo encontramos en el libro Deseado de todas las gentes, página 201 y 202. En la profecía del primer mensaje angelical, en el capítulo 14 de Apocalipsis, se predice un gran despertamiento religioso bajo la influencia de la proclamación de la próxima venida de Cristo. Se ve un ángel volando en medio del cielo. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. La circunstancia de que se diga que es un ángel el heraldo de esta advertencia no deja de ser significativa. La divina sabiduría tuvo a bien representar el carácter augusto de la obra que el mensaje debía cumplir y el poder y gloria que debían acompañarla por la pureza y la gloria y el poder del mensajero celestial. Y el vuelo del ángel en medio del cielo, la gran voz con la que iba a dar la amonestación y su promulgación a todos los que habitan la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, evidencian la rapidez y extensión universal del movimiento. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad
que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de estas profecías no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido y sin que haya sido revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Solo después que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podía verificarse antes de dicha fecha. San Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esta fecha debía ser proclamado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de los 300 años después de su época. Pero después de 1798, el libro de Aumento, y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Todo esto lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 404 y 405. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino la porción profética de Daniel. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Y cuando se abrió el libro se proclamó, el tiempo no será más. Apocalipsis 16. Ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse a un pueblo para que se sostenga en los últimos días. Repito, ahora ha sido abierto el libro de Daniel y la revelación hecha por Cristo a Juan debe llevarse a todos los habitantes de la tierra. Mediante el aumento del conocimiento debe prepararse un pueblo para que se sostenga en los últimos días. Esto lo encontramos en el tomo 2 de Mensajes Selectos, página 120. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está el complemento del libro de Daniel. Uno es una profecía y el otro una revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó, tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. Esto está en Hechos de los Apóstoles, página 467. Ahora vamos a pasar a la Biblia.
a leer Daniel capítulo 12 versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Dos seres celestiales aparecen aquí adicionalmente a aquel que le está narrando la profecía a Daniel. Esto nos demuestra que el cielo trabaja estrechamente con la tierra en la salvación de la humanidad. Los ángeles trabajan juntamente con el pueblo de Dios, los cuales obran de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en sus profecías y en general en su palabra. El varón vestido de lino que está sobre las aguas es Cristo Jesús, pues así lo dicen las verdades expresadas en el versículo que sigue al responder a uno de los seres celestiales. La pregunta hecha por uno de los ángeles es la pregunta que debió estar en la mente del profeta Daniel, cuya respuesta anhelaba conocerla. ¿Cuándo será el tiempo del fin para que sucedan estas maravillas? Pasemos a la Biblia a leer Daniel capítulo 12 versículo 7. Daniel 12:7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En el libro de Apocalipsis se registra la siguiente escena: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 10 versículos del 5 al 7. Tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis, en los dos casos el personaje que jura por el que vive por los siglos de los siglos es Cristo Jesús. En el libro de Daniel nos indica primero que el tiempo del fin comenzaría cuando termine el periodo de tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 años de supremacía papal, esto es en 1798, y luego cuando se acabe el poder de dispersión del pueblo santo. Las cosas predichas en los versículos del capítulo 12 de este libro estarán cumplidas. La dispersión del poder del pueblo santo es evidente que se acabará cuando la voz de Dios se oiga en los cielos diciendo: hecho está. Apocalipsis 16:17. En el libro de Apocalipsis capítulo 10 versículos del 5 al 7, Cristo Jesús nos indica que el tiempo de los 2300 años se han cumplido y que el día de la expiación y el fin de la ira ha llegado. Vamos a pasar a la Biblia, a leer capítulo 12 de Daniel, versículos 8 y 9. Dice lo siguiente, Daniel 12, versículos 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 a 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente ni siquiera por el profeta mismo, pero antes que terminaran las labores de su vida,
recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos. Tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Las indicaciones adicionales que el ángel dio al fiel mensajero de Jehová fueron: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, y tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Daniel 12, versículos 4, 9 y 13. Esto lo encontramos en el libro Profetas y Reyes, página 401 y 402. Ahora pasemos a la Biblia, a leer Daniel capítulo 12, versículo 10. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. El profeta Malaquías declara: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El profeta Juan nos dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis 17. Con este marco bíblico podemos decir que el ángel que habla con Daniel le ha comunicado que durante el tiempo del fin muchos serán emblanquecidos y purificados, y que el día de la expiación o purificación del santuario tendrá lugar en este periodo, pues de otra manera no se puede asegurar que muchos serán emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. ¿Cuán cierto es esto? El pecado es la transgresión de la ley de Dios, y los que no acepten la luz con respecto a la ley de Dios no comprenderán la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Repito, el pecado es la transgresión de la ley de Dios, y los que no acepten la luz con respecto a la ley de Dios no comprenderán la proclamación de los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. El libro de Daniel, al libro de Daniel se le quita el sello en la revelación que se le hace a Juan, lo cual nos permite avanzar hasta las últimas escenas de la historia de este mundo. Esto lo encontramos en el libro Testimonios para los Ministros, página 115. Vamos a pasar a la Biblia a leer Daniel 12:11. Daniel 12:11 dice lo siguiente: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la Unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo, pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones, y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844,
y nunca volverá a ser una prueba. Esto lo encontramos en Primeros Escritos, página 74. El libro de Apocalipsis nos declara: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de esas cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 3. Constantino, el primer emperador cristiano, desocupó la ciudad de Roma, haciendo pasar la sede del imperio a Constantinopla, la nueva capital que él estableció en la zona hoy ocupada por Turquía. Se decía al principio que el imperio tendría 2 capitales, pero en realidad nunca fue así. En el occidente quedó un tremendo vacío de autoridad, y el resultado se vio muchas veces en el desorden y la anarquía. El emperador Justiniano, buscando a alguien que pudiera llenar este vacío, invistió de autoridad política al Papa. Tal investidura se hizo efectiva en el año 538 después de Cristo. En el siglo VI, el papado ya estaba firmemente establecido. La sede de su poder se hallaba en la ciudad imperial, y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo había cedido su lugar al papado. El dragón había dado a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Todo esto lo encontramos en la historia de la redención, página 347. Fue desde el año 538 que comenzó a correr los 1260 días proféticos o años literales, hasta el año de 1798, fecha en la cual termina el dominio de Roma o la abominación desoladora, y comienza el tiempo del fin. En este año dice la historia que Berthier, a la cabeza del ejército francés, entró en Roma, declaró que el papel político del Papa había terminado, y lo tomó prisionero en Francia, donde falleció. De esta manera el Papa recibió la herida mortal. Si a este año 1798 le restamos los 1290 años que habla el versículo, tenemos el año 508. En este año el rey del norte, o Roma pagana, quitó el paganismo y puso la abominación desoladora. Daniel 11:31. Veamos los hechos históricos sobresalientes que sucedieron en el año 508, que tienen que ver con el asentamiento de Roma papal. Es de observar que Clodoveo era en aquel tiempo, año 496, el único príncipe católico del mundo conocido en el sentido que se le daba entonces a la palabra católica. Anastasio, emperador de Oriente, profesaba el entiquismo. Teodorico, rey de los ostrogodos en Italia. Alárico, rey de los visigodos y dueño de toda España y de la tercera parte de Galia, así como los reyes de los burgundios, suevos y vándalos en Galias, España y África, eran todos celosos discípulos de Arrio. En cuanto a los otros reyes de los francos establecidos en Galias, eran todavía paganos. Clodoveo no era solamente el único príncipe católico del mundo en ese tiempo, sino que fue el primer rey que abrazó la religión católica, y esto granjeó al rey de Francia el título de Cristianísima Majestad y el hijo mayor de la Iglesia. Pero si hubiésemos de comparar la conducta y las acciones de Clodoveo el católico con las del rey Arrio Teodorico, esta comparación no redundaría en manera alguna en honor de la fe católica. Esto está en Archibaldo Bauer,
La historia de los papas, tomo 1, nota al pie de la página 296. Efraín Emerton dice: para el tiempo en que los francos hubieron peleado la batalla de Estrasburgo, los obispos de la ciudad de Roma habían llegado a ser considerados como los dirigentes de la Iglesia en lo que había sido el Imperio Occidental. Habían llegado a llamarse papas y estaban procurando dominar la Iglesia de Occidente como un rey que solía gobernar a su pueblo. Hemos visto cuánto respeto podía un papa venerable como León difundir a rudos destructores como Atila y Gensérico. Pero los papas habían sido siempre devotos católicos opuestos al arrianismo donde quiera que apareciese. En el momento de la conversión del rey Franco se hallaban en constante peligro de parte de los ostrogodos arrianos que se habían asentado firmemente en Italia. Teodorico no había molestado la región de Roma, pero podría levantarse un nuevo rey que procurase imponer el arrianismo sobre toda Italia. El Papa se regocijó pues en gran manera al saber que al convertirse recientemente los francos habían aceptado su forma de creencia cristiana. Se manifestó dispuesto a bendecir toda empresa suya como obra de Dios, con tal que se dirigiese contra los arrianos, a quienes consideraba peores que los paganos. Así se inició entre el papado romano y el reino franco, ya hacia el año 500, un entendimiento que había de madurar en íntima alianza y contribuir mucho a encauzar toda la historia futura de Europa. Esto está en Efraín Emerton. Introducción al estudio, páginas 61 y 66. El conocimiento que intensificó los temores de todos los reyes arrianos y que no dejó a cada uno de ellos otra esperanza que la de ser el último que fuera devorado, fue la conversión al catolicismo de Clodoveo, el rey pagano de los francos. Los reyes de los bárbaros fueron invitados a unirse en una liga de paz a fin de detener las agresiones ilícitas de Clodoveo que los hacía peligrar a todos. La eminencia de Clodoveo había alcanzado en el año 508 y el significado de sus victorias para el futuro de Europa y de la Iglesia eran tan grandes que los historiadores no pueden pasarlas por alto sin hacer comentarios. No fue la suya una conquista temporal. El reino de los godos occidentales y de los burgundios habían pasado a ser reino de los francos. Habían llegado finalmente invasiones que iban a perecer. Habían llegado finalmente invasiones que iban a permanecer. Estaba decidido que los francos y los godos habían de dirigir los designios futuros de Galia y Alemania, y que la fe católica y no el arrianismo había de ser la religión de esos grandes reinos. Clodoveo fue el primero que unió a todos los elementos de los cuales se había de formar el nuevo orden social, a saber, los bárbaros a quienes estableció en el poder, la civilización romana, a la cual tributó homenaje recibiendo las insignias de patricio y de cónsul de manos del emperador Anastasio, y finalmente la Iglesia Católica, con la que formó la alianza fructífera que continuaron sus sucesores. Esto está en el libro de Urias Smith, Las profecías de Daniel y Apocalipsis, tomo 1, páginas 226 y 271. Páginas 266 y 271. Todo periodo de tiempo en la Biblia tiene un inicio y tiene un final. En este versículo encontramos que inicia cuando es quitado el continuo y termina con la abominación desoladora.
podemos ver que hay un evento que inicia en ese periodo de tiempo y hay un evento que termina en ese periodo de tiempo. ¿Cuándo es el inicio de los 1290 días? ¿Cuándo es el inicio de los 1290 días? Cuando es quitado el continuo. Hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. En la Biblia se interpretan los periodos de tiempo día por año, Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Entonces son 1290 años y 1335 años. Estos dos periodos tienen el mismo inicio. El registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volverse a publicarse. Muchos de los que han conocido la verdad desde entonces ignoran la forma como el Señor actuó. La experiencia de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros pioneros del mensaje adventista debería mantenerse viva ante nuestra gente. Debería prestarse atención al libro del pastor Loughborough. Nuestros dirigentes deberían estudiar qué puede hacerse en favor de la circulación de ese libro. Esto está en el libro El Otro Poder, página 145. Debemos encontrar la mejor manera de realizar el repaso de nuestra experiencia desde el comienzo de nuestra obra, cuando nos separamos de las iglesias y avanzamos paso a paso en la luz que Dios nos daba. Entonces asumimos la posición de que la Biblia sola sería nuestra guía y nunca nos hemos apartado de esa posición. Recibimos maravillosas manifestaciones del poder de Dios, ocurrieron milagros. Una y otra vez, cuando estábamos en dificultades, el poder de Dios se manifestó en favor de nosotros. Carta 105, página 1903, y también está en el libro El Otro Poder, página 145. Cuando el último rey pagano le da el poder al obispo de Roma, es cuando es quitado el continuo paganismo. Año 508 después de Cristo se establece la abominación desoladora en el año 538 después de Cristo. Repito, y para concluir la segunda parte, cuando el último rey pagano le da el poder al obispo de Roma, ahí es cuando es quitado el continuo paganismo en el año 508 después de Cristo y se establece la abominación desoladora, es decir, el papado, en el año 538 después de Cristo. Hasta aquí el estudio de la segunda parte del libro de Daniel, capítulo 12. Próximamente se dará la tercera parte final del capítulo 12. Que Dios nos cuide y nos guarde. Amén. Maranata, el Señor viene pronto, prepárate.